Hola, muy buenas noches. Hoy nos encontramos con una invitada muy especial en el día de hoy, que es la profesora Gloria Rivera. Hoy ella nos va a acompañar respondiendo a unas preguntas que nos surgieron a raíz de una lectura que hicimos en el área de pedagogía crítica. Hola, profe Gloria, ¿cómo está? Muy buenas noches a ustedes, a toda la audiencia, que me imagino que es la clase con la profesora Claudia. Muy contenta de volverla a ver, porque este semestre pues, no tuvimos la oportunidad de compartir ninguna asignatura. Entonces, para mí es un honor que ustedes me tengan en cuenta para que pueda ayudar a contextualizarles las lecturas de pedagogía crítica, que es tan importante en el plan de estudios de ustedes como profesionales de la educación, como estudiantes, como profesores, ya prácticamente que les falta nomás el título. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a usted, profe. Y sin más preámbulo, iniciamos con la pregunta que vamos a iniciar. La pregunta dice, porque aquí nos surge esa pregunta de la lectura que dice, ¿por qué anteriormente la escuela guiaba a sus estudiantes a la exclusión cultural y social? Bueno, cuando ustedes se refieren a que la escuela guiaba, entonces estamos hablando, ¿cierto? Del pasado, guiaba a sus estudiantes hacia qué, me dice, Hacia la exclusión social y y cultural. cultural. Sí, Es señora. decir, estamos, entonces aquí lo que ustedes me están queriendo decir es que la lectura les dice que la escuela del pasado no hacía inclusión, ¿cierto? Lo que hacía era exclusión, no tenía en cuenta la, la diversidad, la diferencia, no respetaba esa diversidad cultural, étnica, de género que es nuestra sociedad, máximo en una sociedad como la nuestra, un país como el nuestro, que es una sociedad pluriétnica y multicultural. Eso obedece a muchas razones, ¿no? Desde mi punto de vista y digamos desde mi experiencia y desde de mi formación académica y, y desde las diferentes orientaciones que he tenido tanto en mi formación como en mi desempeño como docente. Yo lo entiendo de la siguiente manera. Eh, Recuerden que cuando nosotros tuvimos la oportunidad de tratar temas como esto, hacíamos mucho énfasis en que la escuela es una institución social, ¿sí? La escuela es una institución social que hace parte de una cultura y que la cultura cambia. ¿Y por qué cambia la cultura? La cultura cambia porque las sociedades cambian. Las sociedades cambian, cambia en todos los aspectos, en todas las dimensiones, de acuerdo a las necesidades y a los intereses de cada época y de cada lugar. Entonces, las sociedades del pasado, de las generaciones anteriores, por decir algo, la generación de sus abuelos, vieron el mundo, hicieron una abstracción del mundo, tuvieron unas necesidades y unos intereses muy diferentes a los que tuvieron sus padres y a los que tienen ustedes actualmente, ¿cierto? Por eso es que muchas veces no nos comprendemos con nuestros padres y mucho menos con nuestros abuelos, porque sus abuelos vivieron en otra época, sus padres también les tocó vivir otra época y ustedes están viviendo esta época donde hay avances en la tecnología, donde se han creado muchas más necesidades de las que habían hace 80 años, hace 50 años, hace 40 años. Entonces, por lo tanto, la cotidianidad va cambiando. ¿Sí? Va cambiando, porque ustedes saben que la cultura son los hábitos y costumbres propios de una sociedad. Y esos hábitos y esas costumbres se van transmitiendo de generación en generación, pero con cambios que se dan de acuerdo a cómo cada generación o como cada sociedad vaya haciendo esa abstracción del mundo y vaya satisfaciendo las necesidades y creando intereses nuevos, ¿cierto? Entonces, la escuela está dentro de ese contexto. La escuela está dentro de ese contexto de cambio social, dentro de ese contexto de cambio cultural. Entonces, esta exclusión cultural y social que se hacía de la escuela y que los maestros, digamos, eran como los artífices de esta exclusión, no es porque fueran malos, ¿sí? No es porque fueran malos profesores, no. Es porque veían la realidad de ese momento de esa manera y creían que estaban haciendo lo correcto, ¿no? Yo recuerdo todavía en mi primaria, mi niñez, cómo los profesores tenían preferencia por unos estudiantes que por otros, por su condición económica, por su condición social.
Sí, porque era el hijo de otro profesor, porque era el hijo del señor de la droguería, ¿cierto? En cambio, porque yo estudié toda mi formación escolar fue en escuela pública. Entonces, a la escuela pública iba desde el más pobre hasta el hijo bueno, de la droguería y de la tienda. Entonces, allí se veía esa exclusión, se veía también la exclusión de los niños por el color de piel. De los niños, es más, en el misma educación básica secundaria, uno veía el rechazo de los mismos docentes a los niños por tener condición de género diferente a la heterosexual, ¿no? Entonces, los niños o niñas que demostraban una inclinación homosexual eran objeto de rechazo, ¿sí? De burla por parte de los mismos docentes. Todo eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque las sociedades han cambiado. O sea, las sociedades han venido cambiando de acuerdo como se ha venido haciendo otra abstracción, ¿cierto? Más civilizada del mundo, más democrática, más incluyente. Esto del cuidado del medio ambiente, en mi época tampoco se veía. Ahora nosotros sabemos que los niños desde el jardín se les está inculcando y se les está desarrollando el cuidado por el medio ambiente, por el respeto a la diversidad, el respeto al color de piel, bueno, que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, toda esta promoción del respeto a la diversidad, a la diferencia, es producto de una sociedad que ha venido cambiando, ha venido evolucionando, y entonces en el caso nuestro, a partir de la Constitución del 91 y a partir de la Ley General de Educación, Ley 115, el sistema educativo fue otro. Entonces, uno puede hablar de un sistema educativo antes de la Constitución del 91 y un sistema educativo colombiano después de la Constitución del 91. Una escuela antes de la Constitución del 91 y otra escuela después de la Constitución del 91, sobre todo en esto del respeto a la diferencia, ¿cierto? En todos sentidos. Ya dijimos que a nivel cultural, a nivel de género, bueno, y la inclusión, ¿no? Y la inclusión educativa. Recuerden que antes de la Constitución del 91, un niño sordo, un niño ciego no tenía la posibilidad de ir a la escuela. ¿Sí? Una niña que se embarazara, eso era motivo de expulsión. Hasta de pronto a ustedes no les tocó verlo ni vivirlo, pero a mí en mi secundaria sí me tocó ver cómo expulsaban compañeras porque resultaban embarazadas. Hoy día no, porque hay mucha normatividad hacia el respeto de los derechos de los niños y de los adolescentes. Entonces yo pienso que esa exclusión de la que ustedes hablan, de la que ustedes leyeron en ese texto, se debe a eso, ¿no? Se debe a los cambios sociales, a los cambios culturales, a los cambios en los intereses y en las necesidades y en la manera de ver el mundo. No es que esos profesores hayan obrado mal, no, obraron bien de acuerdo al momento que estaban viviendo. ¿Sí? No sé si les queda claro o si tienen alguna duda al respecto. No, sí, claro, profe, es muy bueno y excelente el punto de vista que usted tiene, y más que es una persona preparada en el sentido de la diversidad cultural y el contexto social, que nos puede explicar qué fue lo que pasó anteriormente de la constitución política, como lo mencionaba anteriormente, y los cambios que ha tenido la educación en estos momentos. Muchas gracias, profe, por esa pregunta, por esa respuesta, perdón. Ahorita le doy el paso a mi compañera. Bueno, vamos a empezar con la segunda pregunta, la cual dice, hola profe, qué pena, no la saludé. Hola, Natalia. Dice, se conoce como figura honorífica a las teorías del pasado, pero profe, ¿tú crees que es importante utilizar esos aportes del pasado para nuestras actuales teorías y prácticas educativas? Claro que sí. Y esta pregunta pues tiene que ver con la primera, si uno se pone a verla se conecta, ¿no? El pasado tiene mucho de positivo como de negativo si uno ve las cosas desde este momento, ¿no? Con la visión que tenemos del mundo de hoy. Entonces, uno siempre escucha a los padres, a los profesores, hablando de cómo las cosas se hacían mejor en el pasado, ¿cierto? De cómo el proceso de enseñanza-aprendizaje era más drástico y tenía mejores resultados en el pasado que en el presente. Entonces, hay muchos profesores que se quejan de que el sistema educativo de hoy es muy flexible y que da lugar a que los estudiantes no cumplan con las tareas, no alcancen las competencias porque se ve muy flexible, porque la normatividad y la ley los protege, porque
con todo esto de los derechos, entonces los estudiantes se escudan en ello para no cumplir. Pero resulta que es otro momento, ¿sí? Ya lo que yo les decía anteriormente, estamos viviendo otro momento de la historia, estamos mirando el mundo con otros intereses, con otras necesidades, y necesariamente tenemos que mirar al pasado. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el pasado? El pasado sirve para poder sacar de allí lo que nos sirve para poder mejorar procesos del presente y no volver a cometer errores del pasado. Para eso sirve el pasado, no solamente en la educación, sino en todas las dimensiones de nuestra cotidianidad. Para eso sirve el pasado, y en el caso nuestro, en el caso de las prácticas pedagógicas, para eso sirve, ¿no? El pasado es muy importante, supremamente importante, porque allí vemos reflejadas las generaciones anteriores, cómo fue que se formaron, qué procesos educativos se desarrollaron, ¿cierto? Qué modelos pedagógicos se desarrollaron, cuáles dieron resultados, mejores resultados que otros, para poder implementar en el presente lo que en ese momento del pasado dio resultado, y qué podemos mejorar y qué podemos rechazar, ¿no? En el presente nos podemos dar el lujo de decir, rechazamos esto porque no funcionó, no funcionó en el pasado, no va a funcionar ahora, o de pronto no funcionó en el pasado, pero de pronto ahora funciona, entonces vamos a implementar algunos procesos del pasado que nos pueden funcionar en el presente. Entonces, el pasado, claro que es supremamente importante, ¿sí? Es, para nuestras prácticas pedagógicas, si nosotros no conocemos las prácticas pedagógicas del pasado, no podemos mejorar las prácticas pedagógicas del presente, ¿cierto? Entonces, es necesario y es indispensable conocer las prácticas pedagógicas del pasado. ¿Sí se entendió o necesitan que sea más explícita o en qué Sí, parte? estoy de acuerdo con lo que dices, la verdad. Aparte de darnos como como un estudio ya hecho, digámoslo así, una base, también podríamos como dar más conocimiento al mundo nosotros mismos haciendo otras teorías o hasta las mismas, solamente que haciéndolas más sólidas. Claro que Muchas también gracias, profe. sería Muy buena. interesante saber muy bien con exactitud cómo eran las prácticas pedagógicas de hace mucho tiempo atrás. O Claro sea, que ya sabemos que las historias que nos cuentan nuestros abuelos más que todo es que ellos con una tabla y con eso los tenían dominados y que aprendían muchísimo mejor. Pero bueno, eso se está refiriendo es digamos, como a los castigos que se implementaban, los correctivos que se implementaban en el proceso de pedagógico, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la parte de correctivos, ¿no? Claro, ahora nosotros sabemos de que la normatividad, ¿sí? La normatividad vigente no permite que nosotros los docentes hagamos ese tipo de correctivos que se quedaron allá en el pasado, ¿no? Hay otros tipos de correctivos, ¿sí? Hay otros tipos de correctivos pedagógicos que reemplazan esos correctivos o esos castigos, porque no eran correctivos, sino castigos, porque era lo que en ese momento estaba vigente y era pertinente. Y lo que les decía con la primera pregunta, no era porque los profesores fueran unos malos, ¿cierto? Porque los profesores eran unos salvajes, no, era el momento que se estaba viviendo y era la necesidad que tenían y era la manera correcta de hacer las cosas, ¿sí? La manera correcta de hacer las cosas era castigar de esa manera al estudiante para que rindiera, para que adquiriera modales, ¿cierto? Y además había una concepción donde el padre de familia le daba la autorización al docente para que le corrigiera al estudiante, y el docente se convertía prácticamente en el padre de familia en cuanto a las correcciones y a los castigos. Entonces, y además no existía mucha normatividad al respecto. Era otra concepción de lo que era la educación, otra concepción de lo que eran los correctivos. Entonces fue un momento que se vivió y pues afortunadamente cambiaron esas prácticas y a ustedes tocaron otras, ¿no? A mí me alcanzó a tocar el reglazo en la mano por no haber hecho la tarea. Muy seguramente a sus abuelos, a sus padres les tocó también cargar el ladrillo en las manos, ¿cierto? Frente de todos los compañeros, o portar las orejas de burro cuando no se decía bien la lección. Y recuerden que también si nosotros miramos hacia atrás, los modelos tradicionales
de enseñanza-aprendizaje, nosotros sabemos de que el que sabía era el que podía recitar la lección. No importaba si entendía o no lo que estaba diciendo, lo importante era aprendérsela de memoria y recitarla frente a la profesora, ¿cierto? El concepto de relieve, el concepto de ciudad, entonces era recitarlo. No importaba si lo entendía o no. Entonces, porque era también otros modelos pedagógicos y otras concepciones del proceso de enseñanza-aprendizaje entre lo que era correcto, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora, profe, te tengo la última pregunta. Nosotros sabemos que ser economistas, pues, da un prestigio, pero ¿por qué es menos importante si es un economista de la educación? Bueno, ahí esa pregunta se puede entender desde dos puntos de vista, ¿no? Desde dos perspectivas. Porque cuando ustedes hablan de economía de la educación, se pueden referir, por un lado, a la educación privada, a los empresarios de la educación, es decir, a los dueños de colegios privados que ofrecen el servicio educativo como cualquier otra mercancía, ¿cierto? Y viven de ese negocio que es la educación privada. Y por otro lado, se pueden también referir a los economistas de la educación en el caso de las personas, de los empleados públicos que manejan o destinan el gasto para la educación, ¿sí? En el caso del Ministerio de Educación, de las entidades territoriales, de los distritos, de los municipios certificados, de los mismos rectores que son también ordenadores del gasto. Entonces, no sé con qué finalidad ustedes están haciendo la pregunta, pero pues yo lo asumo desde esas dos perspectivas. Y en ambas, pues no lo había mirado de esa manera, no sabía que los economistas de la educación tenían como menos prestigio que el resto de economistas, pero pues si ustedes lo nombran, yo me refiero exclusivamente a los economistas de la educación en cuanto como una mercancía, específicamente los colegios privados. Yo tengo pues mi propia opinión respecto a la educación privada. No estoy de acuerdo con la educación privada. Yo pienso que la educación no se debe ver como una mercancía, ¿cierto? La educación no se debe privatizar, por eso es tan vigente todas las luchas sindicales que se hacen para defender la educación pública, porque yo pienso que la educación y la salud son un derecho de todos los ciudadanos y es un deber del Estado, un Estado democrático como el nuestro, de ofrecernos la educación y la salud con calidad. Pero la realidad nuestra es que la educación se convirtió en un negocio, al igual que la salud, y entonces el que tiene dinero accede a una buena educación, el que tiene dinero accede a un buen servicio de salud, y el que no lo tiene, entonces se tiene que conformar con la educación pública, que desde épocas, y hablando ya también de la primera y segunda pregunta, desde la colonia, la escuela pública nació como una necesidad de qué hacer con los pobres. Si ustedes se remontan a la historia del nacimiento de la escuela en Colombia y en América en general, la escuela nació como una solución a qué se va a hacer con los pobres. La escuela pública nació para los pobres y aún hoy día se sigue concibiendo de que la escuela pública es para los pobres y que como es para los pobres, entonces no es de calidad, y que la escuela de calidad es la escuela privada porque es la que se paga, ¿cierto? Y entonces es la que se presta un mejor servicio. No sé si de pronto por esa concepción que tengo yo y que tiene mucha gente, sobre todo los que trabajamos con el sector público, de pronto por eso el desprestigio de los economistas de la educación, a lo que usted se refiere. No sé si de pronto mi respuesta está dentro del contexto de lo que ustedes están leyendo en su lectura, o de pronto yo lo asumí por otro lado, pero pues espero que sí sea pertinente al tema que ustedes están trabajando. Claro, profe, sí, señora. ¿Cómo no hacerlo? Además, tus opiniones son de mucha importancia. Muchísimas gracias. Bueno. Entonces no hay Pues, más preguntas, ¿cierto? no, señora. Entonces, para concluir esta entrevista a la profesora, giró en el campo de la pedagogía, afirma que
la pedagogía ha evolucionado mucho en el transcurrir del tiempo, ya que debido a esto, pues anteriormente, como dice la profesora Gloria, viene desde como un modelo pedagógico tradicionalista y muy riguroso a modelos constructivistas o conductivistas, entre otros modelos, como el de nosotros que nosotros manejamos en la escuela normal, práctico reflexivo, em, y nos, y nos dice que nosotros debemos utilizar y promover en los estudiantes estrategias que lleven al estudiante a un pensamiento crítico, que tengan, que no se dejen engañar por solo una información, sino que sean capaces de razonar acerca de lo que se dice, de lo que se investiga. Y me gustó mucho la parte en que la profesora Gloria nos explicaba de que antes en el modelo tradicionalista, como ya dije anteriormente, sí era un poco pesado porque yo alcancé a vivir ese modelo donde las escuelas lo maltrataban a los estudiantes por no aprenderse las tablas o por no aprenderse algún tema. Entonces, yo, por ejemplo, tuve dificultades en algunas áreas. Por ejemplo, no me gusta la matemática por el miedo al que yo tuve cuando los maestros me maltrataban por no saberme alguna tabla de multiplicar o dividir. Y pues agradecerle, finalmente agradecerle a la profesora por el espacio que nos dio y por responder nuestras preguntas. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes por invitarme, por recordarme, por no olvidarme, ¿cierto? Y ojalá que todos estos temas que alguna vez los tocamos en tendencias políticas, económicas y educativas les hayan servido para poder abordar esta otra asignatura de pedagogía crítica y poder desarrollar un buen curso. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, profe. Muchas gracias a usted, profe. Profe. Gracias por todo lo que nos ha enseñado también. Bueno, saludos. Bueno, profe. Gracias. Bueno, Bueno, profe.